Bueno, buenos días a todos. Soy Mónica y pertenezco al equipo de Rommel La Montgomery y hoy os vengo a traer un tema que es bastante interesante, que es cómo podemos tratar el email marketing como un canal más de venta, ¿vale? Os traigo en esta trinchera dos partes, ¿vale? Veremos una parte que pertenece más al diseño y al desarrollo y a la maquetación de email, y otra parte que es más estratégica, ¿vale? Para que veáis cómo mezclando las dos, bueno, pues podríamos conseguir unos buenos resultados. Bueno, como veis aquí el titular pone cuidado con no menospreciar el bronce, porque sí que es verdad que a continuación os traigo un dato que no es de los mejores, no tiene la mejor tasa de conversión en la parte de email, pero sí que no hay que menospreciarlo porque nos puede ayudar a seguir manteniendo activo a los clientes que tenemos, ¿no? Vale, ¿por qué es un canal más a tener en cuenta? Vale, pues en 2021 supuso una tasa de conversión del 1,3%, ¿no? Según bueno, la fuente que os pongo ahí abajo. Un 1,3% pues suele estar entre el 1 y el 3% en los últimos años de conversión, y es un canal más que deberíamos tener en cuenta a la hora de medir, ¿no? Ya que si llevamos a cabo pues una estrategia y la planteamos con toda la lógica del mundo, pues puede ser unos medios de lo más efectivo, como os decía, para activar a las bases de datos que tengamos, ¿no? Hay veces que no tenemos en cuenta que tenemos millones de formularios en nuestras webs o en nuestras landing y nos llegan contactos, los recabamos, tenemos una base de datos, pero no hacemos nada con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues esa base de datos se queda muerta. El día que queramos contactar con ellos o enviarles alguna información relevante, ni siquiera van a mostrar interés por abrir el correo que le enviemos, ¿no? Ahora vamos a tratar la parte de diseño, ¿no? Cómo debemos diseñarlo, y aquí os pongo una frase que también me gusta, que es cuidado con obviar lo más simple, ¿no? A veces nos quebramos mucho la cabeza por hacer cosas súper complicadas sin darnos cuenta de que somos, y más ahora en los tiempos que corren, somos usuarios que hacemos simples escaneos. Ya no leemos la información de forma muy detallada, a menos que nos interese mucho la información, sino que escaneamos. Y sobre todo en las partes de email, bueno, que básicamente hacemos una lectura por encima. Entonces tenemos que tener en cuenta la simpleza, ¿no? En 2021 también os traigo datos del 2021, porque 2022 no he encontrado datos así como muy verídicos. Casi el 42% de todos los correos electrónicos que abren ocurren en aplicaciones móviles. El 58% restante se divide en 18% aplicaciones de escritorio, el 39,8% de los correos electrónicos se abren en aplicaciones de web como Gmail o Outlook, ¿no? Aquí os traigo estos datos porque es interesante ver que, aunque ya lo sepamos de base, siempre tendemos a la hora de, bueno, yo no soy diseñadora, ¿vale? Pero a la hora de diseñar muchas veces tendéis a volver a empezar por la parte de esto, y creo que en el canal de email marketing, esto ya es una opinión personal, siempre se debería empezar por la parte de móvil, ¿vale? Y no por la parte de móvil pensando en cómo sería un email responsive, sino pensando en mobile first, ¿vale? Cómo habría que diseñar tanto las imágenes, las tipografías, los tamaños y todo, para que ese email se vea bien en móvil. ¿Vale? En los últimos 10 años, igual la cantidad de dispositivos que nos conectamos a internet y la gran variedad de formatos han crecido, ¿no? Y esto lo que hace también es complicar muchas veces, sobre todo la cantidad de dispositivos, es la visualización de las partes de email. Creo, y aquí os digo también otra opinión personal, que el email es uno de los formatos, ¿vale? Que es más difícil a la hora de maquetar y a la hora de que quede correctamente en cualquier tipo de navegador, en cualquier tipo de aplicación móvil, en cualquier tipo de cliente de correo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos controlar y es a base de testear y a base de ir corrigiendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por eso hay que revisar siempre lo que es el approach de mobile first, y tener en cuenta, bueno, para qué cantidad de dispositivos estamos diseñando, ¿no? Y maquetando. Ahora, el responsive design email, ¿vale? Un email responsive consiste básicamente en ofrecer versiones adaptadas para escritorio y para móvil, ¿no? Mediante el uso de Media Query. Esto es lo que decimos, es que lo que os estaba comentando ahora anteriormente. O sea, normalmente tendemos a hacer el responsive, o sea, tendemos muchas veces en la parte de email a reescalar un email que se ha maquetado para desktop, ¿no? Y esto es un error porque el usuario no ve, o sea, no llega a visualizar las tipografías de la misma manera en un móvil que en un escritorio, ¿no? Básicamente pues porque el dispositivo es mucho más pequeño, ¿no?
Os traigo aquí una serie de características que son interesantes que las tengáis en mente a la hora de diseñarlo, y es, por ejemplo, utilizar MediaQuery para ajustar el contenido entre desktop y mobile, cambiar los tamaños de texto, botones, imágenes. Está formado por, normalmente en las versiones de escritorio, los emails están formados por varias columnas, pero en móvil solo aplicamos a una sola columna. No funciona en todos los clientes de correo. Esto es muy relevante, o sea, y debemos tenerlo siempre en la mente, de que lo que estemos diseñando, o sea, o lo que estemos maquetando, no va a funcionar nunca en todos los clientes de correo. Por eso tenemos que intentar hacer versiones súper simples para intentar adaptarnos a todos los filtros que puedan llegar a ponernos, ¿no? Que más adelante os comentaré. Requiere de 2 diseños, eso vamos, ya seguro que lo tenéis interiorizado, y la programación es compleja. Ya os digo que quizás el tema ya no, vamos, yo no soy tampoco desarrolladora, ¿vale? Pero el problema que ponen muchas veces los clientes de correo hacen que las maquetaciones de email resulten complejas a la hora a lo mejor de algún tipo de bloque o algún tipo de CTA que se descuarija en algún cliente de correo, algo, y tengas que volver a plantear, o sea, otra forma de poder visualizar eso. Vale. Ahora, ¿qué significa diseñar para mobile? Os lo vuelvo a dejar aquí. Son 3 claves que tenemos que tener muy interiorizadas, que es a una sola columna, textos legibles y botones con espacio, información breve, concisa y primando el texto antes que las imágenes. ¿Por qué os he dejado la frase de primar el texto antes que las imágenes? Porque hay muchos clientes de correo, por ejemplo, llámese Outlook, no quiero culpar a nadie, pero lo que hace es que te bloquea, como no tengas configurado o sea, tu cliente de correo, la configuración de tu email no tengas para que se descargue todas las imágenes, te puede llegar a bloquear imágenes. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, estás lanzando un email promocional y pones solo en la imagen la promoción del 20% de descuento, el usuario que lo reciba no se va a enterar porque te ha bloqueado esa imagen. Entonces, siempre debemos primar más la parte de texto antes que las imágenes. ¿Quiere decir esto que no podemos incluir imágenes? No, no quiere decir esto, pero sí que lo que quiere decir es que si, por ejemplo, lo que os estaba contando, tenemos una promoción, pues intentar incluirla no solo en la imagen, sino también en el texto, por si nos la bloquean. ¿Vale? Unas buenas prácticas, pues, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un email? Pues utilizar lo que os estaba comentando, a una sola columna, que el contenido fluya de forma natural, crear una jerarquía de información, mantener siempre la información más importante y CTA por encima del fold. El fold, ahora después veremos una imagen que mostrará que es el fold, pero el fold es como el scroll que hace, o sea, hasta donde se puede ver el primer scroll, ¿vale? Y por el resto de información secundaria debajo, y gestiona el espacio en blanco. Esto es muy importante. A veces solemos apelotonar toda la información, y en los emails es muy importante los espacios en blanco. ¿Por qué? Porque por la parte que os decía al principio de que los usuarios ya solemos escanear la información, no la leamos detalladamente. Entonces, cuanto más espacio, más fotográficamente o por imagen, podremos captar mejor el mensaje principal. Evita sobresaturar de información, utiliza fuentes de mayor tamaño y fuentes de sistema. Este es un punto importante que lo tocaremos más adelante, las fuentes de sistema. Asegúrate que los CTA sean táctiles, utiliza CTAs a páginas web responsive, o sea, piensa que hay más allá del clic, y evita las barras de navegación y menú dentro de los emails. Creo que el último punto, vamos, a nadie se le ocurriría meter una barra de navegación dentro de un email, pero bueno, por si acaso, ahí está. ¿Vale? Esto es el ejemplo de buenas prácticas que os comentaba, ¿vale? Si veis ahí en las imágenes, si se ven bien, está la parte de la izquierda que pone la parte de desktop, que veis que hay títulos demasiado largos, textos demasiado largos y CTAs por debajo del fold. Por lo tanto, un usuario, si abre a primera vista, no va a poder ver, o sea, no va a poder clicar en un primer scroll, ¿vale? Que sí, que estamos acostumbrados a los scroll, que eso no hay problema, que hay muchas veces que cuando estamos diseñando web o estamos pensando en cómo será una web, a veces nos quebramos la cabeza o pensando que el cliente no lo va a aceptar, de que son demasiados scroll o es demasiada información. A ver, eso es erróneo porque ya nos hemos acostumbrado, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el email, al ser más promocional y tener menor tasa de apertura, es importante que tengamos en cuenta lo del CTA, ¿vale? Y si diseñáramos para mobile first, pues veis cómo cambia la cosa, ¿no?
el título más corto, textos más cortos, CTA por encima del unfold. Mucho texto de toda la vida. ¿Eh? Mucho texto de toda la vida. Sí. Que a veces no tiene por qué ser malo, ¿eh? Pero, o sea, luego veremos, pero no, pero para que tengáis en cuenta como nociones básicas. Luego, hay otra cosa importante que es necesario tener en cuenta, es el tema del peso, ¿vale? Esto yo no sé si ha cambiado porque no, bueno, porque este último año no está muy metida en la parte de email, pero hace un año y medio así, por debajo de los 100 KB, o sea, te solía meter un email en spam, ¿vale? En spam, y no solo en spam, sino o en promociones o en cualquier sitio que no fuera tu bandeja de entrada. Entonces, tener un email que cuando tú lo importes, o sea, ya sea a la herramienta de envío masivo que utilices o cualquier que pese menos de los 100 KB, pues facilita que pase el filtro de spam. No es una solución única, ya que hay 1000 filtros que hacen que el email se vaya, por ejemplo, a promociones, es lo que os estaba contando. Hay veces que te lo envía a promociones simplemente. Uno de los filtros también es que a lo mejor en el asunto pongas muchas palabras que estén relacionadas con oferta, promoción, entonces llega directamente y hace que no vaya a tu bandeja de entrada, o incluso en el cuerpo del email, ¿no? Bueno, pues como eso miles, pero bueno, pero uno de los filtros es el peso y si podemos evitarlo, pues genial. Además previene el clipping de Gmail, que Gmail lo que hace es que te recorta los correos electrónicos que tengan un mayor tamaño que 102 KB y puede ocultar el contenido. Ya os digo, esto sucedía hace un año y medio, seguramente que han mejorado o que ha cambiado, pero bueno, yo os pongo esto porque quizás es una buena práctica. Y otros aspectos a considerar pues serían las fuentes de sistema, el bloqueo de imágenes y el testeo. Esto es lo que os he comentado anteriormente. Y el tercer punto que nos ha comentado es la parte del testeo. Es súper importante que si en algún momento cualquier persona va a realizar campañas de email marketing o va a destinar una parte del presupuesto del cliente a la parte de email marketing, contrate una plataforma de testeo de emailing, porque si no las vamos a cagar en algún momento, ¿vale? Vale, y ahora, ¿qué es el testeo? ¿Vale? Pues ahora aquí dice ella, pues no lo sé, ¿vale? Vale, pues el testeo aquí es comprobar que la parte de email se visualiza bien en la mayoría de los clientes de correo en todas sus versiones, ¿vale? Hay varias plataformas para testear que son de pago, las que yo conozco y aquí os pongo, y hay que recordar también que lo que se ve en Gmail no puede, o sea, puede no verse bien si se abre, por ejemplo, con Apple Mail, ¿vale? Entonces os recomiendo estas dos plataformas, Email on ASIC y Litmus, que las he utilizado las dos y funcionan bastante bien, y lo que te hacen es, espera, os lo voy a mostrar para que la veáis. Seguro que hay muchas más, pero yo me fío de estas. Sí, aquí. Es que os quiero ver donde aparezcan imágenes. A ver si aparece en algún sitio imágenes. Aquí. Inbox display. No. A ver si aparece aquí. Vale, pues no va a haber algún sitio en el que aparezca imágenes. Pero... no, esto no. Vale, aquí si veis, bueno, está muy pequeñito, ¿vale? Pero si veis, lo que te hace la plataforma es que cuando tú lanzas el email, o sea, lo subes mediante un zip o mediante el HTML, lo subes, y lo que te hace es que directamente te hace un preview de todas y cada una de las versiones de los clientes de correo, ¿no? Y te las muestra tanto en móvil como en desktop, como se mostraría, ¿no? Entonces, bueno, pues tú vas viendo que, por ejemplo, pues la imagen en Outlook me la está bloqueando. ¿Por qué? Pues que el CTA se ha movido a la derecha en Apple, Gmail, en lo que sea. Entonces tú vas testeando y vas cambiando el código en función de lo que... para irlo arreglando. Vale. Vale, ahora, esto es muy importante, que parecerá también muy obvio, pero a veces no nos damos cuenta, y es el ancho y el largo de un email, ¿vale? El ancho siempre tiene que ser a 600 para la versión de desktop y a 320 para la versión de mobile. Por ejemplo, Gmail pues no muestra, hay que tener también otras consideraciones, como que Gmail no muestra un color de fondo si el layout es más ancho que 640,
aunque el ancho, por ejemplo, del buzón, que es donde la bandeja de entrada a los que lo recibimos, pues muestra el email tiene más de 960, ¿no? Pero tienen como una serie de características cada cliente de correo que lo que te hace es que, bueno, pues tengas que estar a base de prueba y error. Por eso se recomienda de la versión de desktop de ancho de 600 y de mobile de 320. El largo, pues no se recomienda de más de 1200 por 1200 o 1500 píxeles, ¿vale? Más que nada es por el tema de lo que decíamos del unfold y el tema de los scroll, ¿vale? Que el CTA sea visible en un primer lector de correo, en 300-500 píxeles, y que para email de mucho contenido, pues eso no es recomendable las medidas que os he puesto ahí, ¿vale? Cuanto más largo es el email, pues menos probabilidad hay de que el usuario se desplace hasta el final. Pero no quiere decir que no sea, o sea, perdiendo efectividad, pero no quiere decir que tengamos que hacerlos ahora súper cortitos, no. Puede ser a lo mejor que el usuario en un primer scroll no haga clic en el primer CTA, pero en el segundo a lo mejor sí lo haga, ¿vale? Por eso no perdamos la esperanza tampoco. Vale. Espacios en blanco. Aquí os pongo aire, aire y aire, 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 ¿vale? Pero sin pasarnos. ¿Vale? A veces nos pasamos de dejar mucho aire entre bloques de contenido o entre elementos de un mismo bloque, como por ejemplo un CTA y un bloque de texto, y lo que hace es que eso, estamos aumentando la cantidad de scroll, estamos aumentando que el usuario también haya una distorsión en lo que le estamos contando en el texto y a lo mejor si viene un CTA si tiene relación o no, entonces cuidado con esto. Y lo que os decía, los usuarios no leemos sino escaneamos, que esta frase me encantaría que se os quedara en la cabeza. Vale, elementos gráficos, nada de degradados y de sombras ni de transparencias, por favor. ¿Vale? Básicamente porque sí, podemos ser todo lo creativo que queramos, pero es que siempre vamos a tener un limitador que son los clientes de correo y hay veces hay veces que no podemos hacer nada o que ni siquiera en maquetación se da con la clave de que puede estar fallando para que no se muestre ese contenido de esa forma, ¿vale? Y los botones always con bordes rectos. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que todavía sigue teniendo cuentas de Outlook antiguo de 2006, 2007, 2003 de XX y lo que te hace es que no se muestren los botones de forma correcta, ¿no? Entonces, si podemos dejarlo siempre con bordes rectos, pues genial. Que no pasa nada. Lo único que algunos clientes de correo que te lo mostrarán de forma diferente, ¿vale? Que en el diseño. Esto el problema que puede ocasionar es que muchas veces le estamos mostrando a un cliente un diseño de un email y eso no es lo que se va a mostrar realmente cuando le llegue a la bandeja de entrada. ¿Por qué? Porque se aplican ciertos cambios, ¿vale? Las fuentes de sistema, usa fuentes seguras y compatibles 100%. Aquí os dejo las fuentes que son seguras y compatibles, las que están en negro, ¿vale? Y las que están en gris, pues son las de Fongstar, ¿vale? Por si queréis tenerlas en cuenta. Vale, los CTAs. Los CTAs visibles, de al menos 50 píxeles de alto y con un espacio en blanco alrededor. Cuidado también con el CSS de asegurarse que el botón se está mostrando. Y para los copies, siempre usa textos que no resulten ambiguos. O sea, haz clic aquí, leer más, eso no nos está indicando nada, ni nos está diciendo qué es lo que queramos que haga, ¿no? Lo podría poner cualquiera o decir cualquiera de un bloque de texto. Pero usa texto mejor como descárgate el PDF y hace referencia ya a lo que le estás contando, apúntate al evento y le hace referencia si le estás hablando de un evento. Y siempre maquetar los CTAs, bueno, eso ya también es una opinión personal y que he descubierto con la experiencia de que a mí personalmente prefiero que se maqueten los CTAs a que se hagan con imagen. ¿Por qué? Por el tema de Outlook, que hay veces que si te bloquea el CTA cometes el error de que el usuario ni siquiera pueda hacer, o sea, no es que no pueda hacer clic, sino que no vea en qué coño en qué va a hacer clic, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues conversión, conversión y conversión. Y conversión no quiere decir solo compra, sino a lo mejor que queramos que vea un contenido en nuestra web o que queramos que haga. Ahora, aquí os dejo también la parte de layout, que esto ya es más específico para diseñadores, pero bueno, en dispositivos móviles un layout de, o sea, 4 columnas, pero sabéis que el contenido debe estar en una columna. Aquí a ambos lados dejaremos margen para que lo veáis. En la versión de estos también os dejo aquí, esto ya si queréis lo veis más detalladamente. Y luego el asunto. ¿El asunto es relevante? Pues claro que sí, ¿vale? Entonces, el subject no más de 9 palabras, ya que, por ejemplo, cuando recibimos los emails y sobre todo como los solemos ver desde móvil,
vamos a ver las primeras 3 o 4 palabras o primeras 5 palabras. Entonces, si ponemos más de 9, seguro que no se van a leer. Entonces, evitemos asuntos largos. Y colocar emojis aumenta el ratio de apertura, ¿vale? Que esto no os he puesto datos, pero sí hay datos de aumento de apertura, estadísticas que os la puedo dar. Y luego, al igual que llama la atención del el asunto personalizado, si ponemos algo por personalizar por el nombre o por el apellido o algo, si tenemos el nombre de ese contacto, pues está guay, porque así comentamos que se abra, ¿vale? Y cuidado con las palabras comerciales que nos envían a spam. Aquí, por ejemplo, en la parte de asuntos sí que es necesario darle creatividad a la mente, porque es lo que va a hacer que un usuario abra o no abra el email y vea nuestro contenido, ¿no? Y es lo que menos pensamos. Sí, a veces decimos que, oye, mira, te traigo esta noticia, o lee esta noticia o descubre más para estas novedades. No, si nosotros cambiamos un descubre más y ve estas novedades por este es un regalo que traigo para ti, o esta información es realmente interesante para ti. O sea, ya estamos incluyendo algo al usuario que dice, vale, es que creo que el contenido va dirigido a mí, lo puedo abrir, ¿no? Lo debería de abrir. Entonces, bueno, es cambiar un poquito las cosas, ¿no? Y luego una parte que se nos olvida siempre, que es la parte del preheader, ¿vale? Que esto puede ir en dos sitios, o puede ir en la parte del HTML, ¿vale? Cuando lo ponemos, o en la parte de las herramientas de envío de email. En la parte de herramientas de envío de email normalmente te ponen cuál es el asunto y cuál es el pretexto, suelen poner, ¿no? Que es, si veis ahí en la imagen, que esté muy pequeñita, es como el textito que nos sale debajo del asunto. Aquí muchas veces pecamos de que no ponemos nada y a veces nos sale texto plano o nos sale, nos sale ver el navegador web, nos sale como lo primero que sea del email que vemos, ¿no? Entonces, yo siempre lo que suelo hacer, o lo que he hecho años atrás, es siempre ponerle el mismo preheader text, se lo he puesto a la primera imagen o el primer contenido que sale de email, de tal manera que si me está fallando la herramienta, me va a mostrar el texto que yo quiero en esa primera imagen, ¿vale? Ahora, algunos ejemplos que os digo que son de fácil aplicación y que se pueden ver que serían correctos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Si veis a la derecha tenemos el de base, que veis que tiene la imagen, te dice el texto, veis que está el titular, está el cuerpo de texto y luego está el CTA. Nunca estará el titular, la imagen, cuerpo de texto y CTA. ¿Por qué? Porque ya os digo, si nos bloquean la imagen, o sea, estamos perdiendo cómo es el sentido de la información, ¿vale? El de la izquierda es más informativo, pero si veis también, en móvil se ve estupendamente, ¿vale? La tipografía, ¿vale? Este también sería un buen ejemplo, que no hace falta que sea os digo, muy novedoso o muy tal, sino es necesario que sea efectivo en email. Dejo por aquí otro ejemplo de Makeshift. Si veis cómo cambian los tamaños de la tipografía, que por cierto, hay algo que se me ha olvidado dejaros en la PPT, me estoy dando cuenta ahora, que es la parte de los tamaños de la tipografía, que eso no lo recuerdo ahora mismo, pero creo que está en 14 píxeles para móvil como máximo y en 20 píxeles en titulares como máximo en desktop. Pero bueno, pero que os lo pasaré, ¿vale? Lo paso por el chat. Vale, si veis otro ejemplo, veis cómo cambia, por ejemplo, a una sola columna, a 2 columnas, y veis cómo cambia también, o sea, el tamaño de la tipografía. O sea, no estamos rescalando, sino estamos haciendo una maquetación mobile first, ¿vale? Veis, por ejemplo, este es el de Portaventura, ¿vale? Que se ve pixelado porque era muy grande, lo voy a poner, ¿vale? Pero bueno, aquí, y la estrategia, ¿no? Ahora hemos visto toda la parte de diseño y conceptos básicos de tema de maquetación y la parte estratégica, ¿no? Cuidado con la no diferenciación. Esta frase os la dejo aquí porque sí es verdad que no podemos pretender que tengamos una base de datos completa y enviemos el mismo email a toda la base de datos, o enviemos el mismo email para todos los momentos en la que necesitemos enviar email, ¿no? Hay que tener segmentado y hay que tener diferenciación de tipologías de email, ¿vale? Ahora, ¿cómo enfocarnos en la estrategia, la base de datos? Pues hay que tener en cuenta que
que para poder enviar email a nuestra base de datos tenemos que tener consentimiento explícito por parte del contacto. Esto es algo que muchas veces nuestros clientes y por desconocimiento nos dicen, ah, sí, enviémosle un email, ah, sí, no. Aquí hay que hacerles hincapié a ellos en que si no tenemos consentimiento explícito, no enviemos email, y si queremos el consentimiento explícito, planteemos una estrategia para conseguirlo, que se puede plantear muy fácilmente. Es esa base de datos, si no enviamos información comercial, perfectamente podemos enviarle un email para hacer un doble opt-in, para hacer una doble confirmación del email y poder hacer que ellos confirmen si quieren recibir o no comunicados comerciales, ¿vale? Pero intentemos concienciar a nuestros clientes también. Y recordar que los why, ¿vale? Que es un checkbox legal, que yo siempre, que cuando llegué aquí me decía que hablaba muchas cositas en inglés, que esas me las traje de Barcelona, me decía checkbox legal, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, o sea, siempre en los formularios que planteemos en las webs, o sea, hay uno que tiene que ser de aceptar las políticas y aviso legal de privacidad, que para que nuestros clientes estén seguros en que puedan tratar esos datos, y un segundo checkbox legal si queremos que esos contenidos, o sea, que esos contactos que nos llegan, podemos hacer en un futuro campañas de email marketing comerciales, ¿no? Que es acepto recibir comunicaciones comerciales. Vale, es muy importante, antes de hacer la estrategia, pensar en estas tres palabras claves, que es cualificación, segmentación y medición. Ya termino, ya me quedan 3 slides y termino. Cualificación, segmentación y medición, ¿vale? Cualificación, es decir, todos los contactos son diferentes, sea por sexo, por edad, por gustos, por lo que sea, son diferentes. La segmentación, están segmentados porque nuestros contactos, cada uno de ellos están interesados en una cosa diferente, ¿vale? O porque a nosotros nos interesa segmentarlos por alguna condición. Y luego medición. La estrategia de medición o cómo vamos a medir el email marketing tiene que estar planteado desde el inicio. ¿Por qué? Porque si no se plantea desde el inicio, tú no puedes hacer una tipología de diferente, o sea, no puedes saber cómo vas a diferenciar, cómo vas a plantear tu estrategia de emailing, ¿vale? Las tipologías de email. Probablemente sea obvio, pero es importante recordar que cada tipo de email tiene un objetivo específico, ¿vale? Que es incrementar la base de datos, activar los contactos dormidos, segmentar a los contactos. Entonces, de aquí es la importancia de hacer un plan de envíos y plantear cómo va a ir enfocado nuestros emails. Los tipos de email que tenemos están los email pull y los email push. Otra vez palabras en inglés, pero en realidad es que son muy fáciles de recordar, ¿vale? Los pull, el objetivo que tienen es comunicar el por qué, pues por ejemplo, el por qué deberías consumir mi marca, el por qué deberías comprarme a mí, el por qué debería interesarte mi contenido. Pueden ser email de cumpleaños, de bienvenida, de contenido del blog. Y los email push son, cuyo objetivo es realizar la compra. Son, pues, envío promociones, descuentos, días especiales. Entonces, estos dos tipos de tipologías de email deben estar en nuestra estrategia de email, en nuestro plan de envío. Ahora, una vez definidos estos tipos, es necesario calificarlos para poder enfocar el contenido de manera más adecuada. Es decir, cómo van a ser nuestros asuntos, la estructura de nuestro contenido, los bloques, cada cuánto tiempo se van a enviar. Aquí, por ejemplo, deberíamos definir si vamos a tener una estructura de email diferente para cada tipología de email. Por ejemplo, los que sean de promociones, pues van a tener estructura de imagen más titular más CTA. Los que sean de bienvenida van a tener solo texto más CTA. Los que sean, entonces debemos plantear esas estructuras, ¿vale? Y una buena clasificación de las tipologías de email pueden ser las de promociones de producto, que es pura venta, branding content, que son de blog, bienvenida, las de day kitting, que son promociones súper específicas de días especiales, Día de la Madre, Día del Padre, Halloween, por ejemplo, y transaccionales, que son las que son pura transacción, ¿vale? Que su objetivo principal es la conversión, carrito abandonado, recordadores de pedidos recurrentes, etcétera. De hecho, esta mañana me ha llegado un email de un pedido recurrente que no tenía hecho ni me había acordado de hacer, de Convida, de kombucha, ¿vale? Que yo soy aficionada a las kombucha. Y lo he hecho, o sea, a través del email, o sea, he dicho, hostia, es verdad, pues no había pedido este pedido, y a través del email me ha llegado y han conseguido recuperar ese carrito mío, ¿vale? Ahora, la parte de triggers y de flows, las campañas, ¿vale? Los triggers, por si no lo conocéis, los triggers son las acciones que se hacen para que suceda algo. Es decir, cuando activamos una campaña de email podemos activar diversos triggers. Los triggers, por ejemplo, si el usuario hace clic en el email, que suceda una cosa. Si el usuario abre el email, que suceda otra. Si el usuario no abre el email a los 15 días, que suceda otra cosa. Esos son los triggers, ¿vale? Y el flow de campaña sería cómo nosotros establecemos como una estructura de cuándo van a ser los envíos
y qué se va a hacer en cada envío para que nosotros planteemos nuestra estrategia completa, ¿no? Por ejemplo, si el usuario abre el correo, sucede una cosa. Si el usuario decide no abrir el correo, sucedería otra, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a plantear el flow, ¿vale? Lo que os he dejado ahí. Si clican en un contenido, regresa para el siguiente email. Objetivo principal, conversión, conversión y conversión, pero aquí se añade un objetivo de los anteriores que os estaba comentando, que es interacción y activación. ¿Por qué? Porque nuestras bases de datos pueden estar dormidas o porque simplemente lo que queramos a lo mejor es que interactúen con nuestro contenido, es decir, que tengan presente a nuestra marca. Pues a mí me vale a lo mejor con que abran el email, lean mi contenido, yo saber que lo han abierto y que han visto, por ejemplo, en el header mi marca, mi logotipo, ¿no? Lo más bello, base, lo que sea, lo han visto, ¿no? Vale, efectividad. Una pieza clave del puzzle es importante recordar que son los días y las horas de envío. O sea, según varios informes de MailChimp y HubSpot, en 2021 los mejores días y horas de envío serían lunes, martes, miércoles o jueves, y la hora de envío entre las 10 y las 11. Pero aquí vuelvo a decir lo mismo, o sea, no es importante, o sea, lo que nos digan las métricas de MailChimp o de HubSpot, sino importante testear con nuestra propia base de datos. Lo que le funciona a uno puede que a mí no me funcione. Entonces, bueno, eso, pongámonos 3 meses de prueba, enviemos una serie de emails y en los que tengamos mayor ratio de apertura, pues podríamos definir como que son nuestros indicadores de éxito, ¿no? Y las métricas más importantes, aquí que tenemos que tener en cuenta en los emails y dejarnos también de demasiadas métricas, es el CTR, que es el porcentaje de clic respecto al total de envío, que esto significa que cuando abres un email, el porcentaje de clic que sea, o sea, el porcentaje de clics que se ha hecho dentro del email, da igual por la base de datos respecto al total del envío. El open rate es el porcentaje de apertura, los usuarios que simplemente han abierto el email respecto al total de lo que hemos enviado. La tasa de baja, son los que se han ido, los que se nos han ido, pero eso no tiene que preocuparnos porque normalmente si está entre el 1 y el 2%, o sea, de cada envío que hagamos o cada campaña que hagamos, está estupendamente. Y el CTO, que el CTO sería el porcentaje de usuarios que hace clic en más de un link del email, ¿vale? Es la diferencia que tiene con la parte del CTR. CTR, porcentaje de clics que se hace en el email, CTO, porcentaje de diferentes clics que se hace dentro del email, ¿vale? Pero antes de empezar, lo más importante es parametrizar todo, es decir, las UTM son las reinas del show, como os digo aquí. Entonces, ya sabéis, o sea, medirlo todo y muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿Preguntas, dudas? Sí, yo tengo una pregunta. Cuando has dicho antes lo de construir un email y que son esas dos plataformas con las cuales puedes un poco ver cómo se ve el diseño de tu... Sí. Eso, por ejemplo, yo cuando estoy diseñando, ¿tengo acceso a eso o puedo tener acceso a eso? No, eso es lo que tiene, o sea, cómo se va diseñando la email on Us y Litmus, las dos plataformas. Esos son de testeo, eso es cuando tienes ya maquetado el email, subes el HTML y lo que te hace es que te testea, tú no puedes ver el diseño, o sea, no es para testear el diseño. No, para testear el diseño, es decir, yo lo hago, lo creo, sí. Y puedo ver, tienes que maquetarlo primero, claro. Sí, y subirlo, exacto, subirlo y testearlo, y ya se ve todo. Vale. O sea, pero son caras. ¿Pero tenemos acceso o no tenemos acceso? No, esas son de pago, son caras, claro. Claro. Vale. En este mundo nada es gratis. Compartido como yo tengo que rescatarlo. Sí. Hay una base de datos por ahí que recibe todas las newsletters de todas las marcas que se te ocurran todos los días. Y como base de datos de inspiración de email está muy bien. Lo tengo que rescatar. Yo otra vez lo mandé. Porque tiendas de ropa. Claro. O tiendas de scalpers. Y tienes todas las newsletters. Claro, pues sí. Y sobre todo saber que funciona, porque es que construir, diseñar un email desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista de programación es... Sí. Hay mucha tela. Es lo que todo el mundo piensa que es más fácil. Exacto. Pero es lo más caro y lo más difícil. María, yo tengo una pregunta. Sí. Un comentario. Realmente, yo pensaba que la tasa de mobile iba a ser más alta. O sea, está muy a la par, ¿no? Con esto. Era 42, 38. ¿Pero de qué? No. De visualización de email y de... No, pero es el 42%, no, es el 42% de mobile, pero luego el 58% restante se divide entre la... O sea, el 38, bueno, sí.
Sí, también hay bastante que sí, Pero de todas maneras, pero el tráfico móvil mundial exacto, es un 75%. exacto. Claro. ¿Tú dónde miras tu correo personal? De todas maneras, tú piensas que si diseñas para móvil y lo tienes para móvil optimizado, en escritorio se va a ver bien, pero si lo haces al contrario, vas a pifiarla. Sí, sí. Eso. Muchas gracias. Pues vale, Buen fin de semana. igualmente.